Apareció en el mundo bajo el sol ardiente del implacable desierto, un niño sin padre, huérfano desde su primer aliento. Su madre, portadora de antiguas esperanzas, murió sin haberle dado calor ni paz, dejando a Mahoma en los brazos de un destino silencioso. La Meca, ciudad de ídolos de piedra, donde el oro y el poder gobiernan los corazones, y las almas se pierden en las sombras de la codicia y la crueldad, fue su primera y única cuna. Pero aquel niño no nació para disolverse en el polvo y el olvido. Su infancia no es solo una historia de pérdidas, es una epopeya de soledad y dolor que atraviesa siglos. La muerte de su padre antes de su nacimiento le arrebató el futuro, la muerte de su madre, el último calor. Su abuelo, como un guardián cansado, intentó proteger la pequeña chispa de vida, pero ni siquiera su fuerza fue eterna. Cuando él partió, Mahoma quedó solo en las vastas extensiones del desierto, en las duras manos de un tío cuyo amor era tan severo como la piedra de la Kaaba. Él no solo observaba, veía lo invisible, escuchaba lo silencioso. En el corazón de un mundo cruel, donde el poder pertenecía a los fuertes y los débiles desaparecían sin rastro, llevaba dentro el llamado a la justicia y la verdad. Sus ojos ardían con una llama inextinguible, y su alma vibraba esperando un gran destino. ¿Por qué entonces el nombre de este profeta, el elegido que cambió el curso de la humanidad, se perdió en los libros sagrados? Porque la Biblia, que eternamente guarda la memoria de antiguos mensajeros, guarda silencio sobre él. Es un misterio, oculto tras el velo del tiempo y los temores humanos, un enigma que finalmente nos atreveremos a revelar. Mahoma no fue un niño común, fue llamado a ser luz en un mundo de oscuridad, voz para los silenciados, fuerza capaz de romper las cadenas de la ignorancia y la superstición. Su camino es un viaje a través del vacío de la desesperación hacia las cumbres del espíritu, donde nace la verdadera fe. Hoy desvelaremos una historia olvidada, que no solo cambia la comprensión del pasado, sino que sacude los cimientos de la fe, invitando a reflexionar sobre quién fue realmente este hombre y qué precio pagó por su profecía. Él es hijo del desierto, hijo de esperanzas perdidas, pero también la esperanza de todos los extraviados. Su historia no es solo una crónica, es un llamado del alma que resuena a través de los siglos y permanece como un recordatorio eterno, incluso en la más profunda oscuridad nace una luz capaz de cambiar el mundo. El desierto no perdona a los que nacen débiles. En su inmenso y despiadado espacio, cada paso es una lucha por la supervivencia, cada mañana una prueba bajo el fuego del sol abrasador. Mahoma conoció esta dureza desde la infancia, cuando uno tras otro lo abandonaron sus tutores, esas pocas chispas de calor y protección en un mundo dominado por el frío y la indiferencia. Primero la muerte se llevó a Abdullah, luego partió prematuramente el sabio y amoroso tío Mutayik, como la última luz que se apaga lentamente en el horizonte. Su partida dejó en el alma del niño un vacío abismal, donde el dolor se volvió parte inseparable de su existencia, tan familiar que ya no provocaba lágrimas. Las lágrimas se secaron, dando paso al silencio y a la quietud, como si el corazón se hubiera acostumbrado a esa presión invisible y la llevara dentro, como una pesada piedra. El único refugio fue Abu Talib, un tío sin riquezas terrenales, pero fuerte de espíritu. No podía ofrecer lujos, pero dio más, un sentido de dignidad y pertenencia. Bajo su protección, Mahoma por primera vez se sintió no una carga, sino parte de algo más grande, parte de una familia que, aunque sencilla, se mantenía en la lealtad y el honor. El desierto se convirtió para él no solo en un lugar de privaciones, sino en una escuela de observación. La dura corteza de la tierra y el sol ardiente no apagaron su sed, la sed de sentido. Veía cómo cambiaban los rostros de las personas, cómo brillaba la mentira en los ojos de quienes perseguían el brillo del oro, cuán fácil era quebrantar al débil y obligarlo a someterse a las ilusiones del mundo. Dentro de Mahoma crecía otra sed, no de riquezas, sino de verdad, de algo invisible y profundo, oculto tras el bullicio de muchas voces y el ruido de los mercados. Cada vez más levantaba la vista hacia las estrellas, esos testigos silenciosos del cielo infinito, y les hacía preguntas que no encontraba respuesta entre los ídolos y dioses de piedra dispersos por doquier, como fríos guardianes de la vanidad. En esas noches silenciosas se sentía extraño en un mundo donde la mayoría seguía lo visible, pero su alma se inclinaba hacia lo invisible.
En su corazón comenzaba a encenderse una chispa pequeña pero inextinguible, la búsqueda de aquel que está detrás de todo esto, que crea el silencio y el ruido, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Estas reflexiones nocturnas engendraban en él la amargura de la soledad. Ningún dios de piedra o bronce respondía a su llamado, y ese rechazo silencioso se convertía en un peso insoportable. Cada día observaba cómo la gente se inclinaba ante los ídolos, pronunciaba palabras que no encontraban eco, y en ese ritual veía vacío y miedo, que engendraban la mentira. Comprendía que la verdadera divinidad no podía estar tallada en piedra, ni encerrada en un rito, debía ser viva, real y libre de las cadenas de la vanidad humana. En esas vivencias, el joven Mahoma poco a poco adquiría algo más, no solo el anhelo de la verdad, sino la preparación para ser la voz de esa verdad, la encarnación de aquellas esperanzas y temores que aprietan el corazón de la gente. Su camino estuvo sembrado de pérdidas, pero en cada mirada perdida, en cada abrazo abandonado nacía una nueva fuerza, no para romperse ni ser roto, sino para resistir, buscar y perseverar. Pasaron días y noches, largas como la eternidad, llenas de ansiedad y de una búsqueda silenciosa. Muhammad, ya transformado por una fuerza invisible, vagaba entre las sombras de su ciudad natal, donde los ídolos de piedra se alzaban como guardianes sombríos, silenciosos y fríos. En cada ritual vacío, en cada adoración sin vida, sentía un vacío amargo, como si su corazón ardiera con una llama que no conocía descanso. En este mundo, donde las esperanzas están encadenadas a la piedra y al bronce, su alma anhelaba la verdad, viva, respirante, eterna. Sus pasos lo guiaron hacia una roca solitaria en el monte Hira, donde el viento susurraba antiguos secretos y las estrellas brillaban como señales desde lo alto. Allí, en el frío silencio y soledad, escudriñaba la oscuridad buscando respuestas a preguntas que atormentaban su espíritu. Ya no había a su alrededor el bullicio, ni el ruido de las calles comerciales, ni rostros brillantes, solo el vacío y la profundidad insondable de la noche, donde cada aliento parecía igual al universo. De repente, sin advertencia, el mundo se llenó de una fuerza desconocida. El silencio fue roto por un mandato que resonó como un disparo en el corazón de la noche: lee. Implacable y autoritario. Muhammad tembló, como una hoja al viento, incapaz de apartarse del impulso. Pero en lo profundo de su alma, como una corriente incontenible, surgieron palabras que no le pertenecían, palabras nacidas de la misma esencia de la creación. Cada una era una chispa que encendía un fuego interior que ya no podía ser apagado. Cayó de rodillas, y las lágrimas se mezclaron con el polvo de la tierra, pero su corazón ardía y ardía como un río de fuego. Ese encuentro lo cambió para siempre, se convirtió en portador de la verdad que derribaba viejos ídolos y destruía cimientos. Pero junto con la iluminación llegó la carga, comprendió que su vida ahora pertenecía a otro, a un gran destino que no podía ser ocultado ni olvidado. Al regresar a la Meca, vio la ciudad transformada, un lugar donde el bullicio de los comerciantes y una febana chocaban con el nuevo fuego dentro de él. Sus palabras, al principio apenas susurros, pronto se volvieron un trueno que despertaba corazones y provocaba el odio de quienes temían el cambio. Día a día, la confrontación se volvía más intensa, los viejos dioses y sus guardianes no querían ceder sus tronos. Pero Muhammad no retrocedió. Su fe no era solo una creencia, era una llama que exigía expandirse, que pedía ser escuchada para despertar al mundo de un sueño milenario. Su camino fue solitario, espinoso y lleno de dolor, pero fue ese dolor el que dio origen a su verdadera fuerza. Porque en lo profundo del corazón, entre dudas y miedo, ardía la esperanza de una luz capaz de iluminar el rincón más oscuro del alma humana. Ese momento fue el inicio de una nueva era, el instante en que la voz de un solo hombre provocó una ola que cambiaría destinos y corazones, rompiendo el silencio y las cadenas de piedra del pasado. Las palabras sobre la justicia y la misericordia eran flechas invisibles que despertaban almas dormidas. Él estaba solo, o un hombre solo, enfrentándose a toda la Meca. Pero con Alá a su espalda, se convertía en toda una nación. Las burlas y amenazas pronto dieron paso a la crueldad, y los primeros golpes los recibieron los más pobres, golpeados, despojados de sus medios de vida, separados de sus familias. Bilal, un ex esclavo,
fue arrancado de las sombras y castigado cruelmente bajo el sol abrasador, mientras sus verdugos se burlaban de su fe. Su cuerpo estaba marcado por heridas, pero su espíritu permanecía invencible. Cada gota de sangre, cada lágrima se clavaba en el corazón del profeta, convirtiéndose en clavos invisibles en su camino. En el silencio nocturno del desierto, oraba a pesar del frío silencio del mundo implacable que lo rodeaba. Pero en lo profundo de su alma ardía la certeza, la respuesta estaba cerca, y había llegado el momento de la resistencia. La ciudad, alguna vez viva y bulliciosa, se unió en un solo impulso: destruir las semillas de la nueva fe. Los líderes tribales, incapaces de silenciar sus palabras, decidieron atacar los cimientos, el honor, la seguridad, la vida de sus seguidores. Los comerciantes rehusaban tratar con ellos, los familiares se volvieron de espaldas, los amigos se convirtieron en enemigos. La sociedad, dándoles la espalda, castigaba la fe, convirtiendo casas en prisiones y negando incluso la ayuda más sencilla. Cada acto de misericordia era saboteado, cada muestra de compasión, reprimida. Pero a pesar del miedo y del sufrimiento, la comunidad crecía lenta pero firmemente. Hombres y mujeres, sedientos de verdad, acudían a él en la oscuridad de la noche, uniendo corazones en una sola fe. Las palabras sobre un único Alá sonaban como una oración, reuniéndolos en un acuerdo silencioso. Cuando los muros del silencio y el desprecio ya no pudieron contenerlos, comenzó la crueldad abierta. Los servidores obedientes del poder atacaban a los creyentes, las mujeres sufrían humillaciones, los niños eran arrancados de los brazos de sus madres. Los primeros mártires fueron aquellos que no renunciaron a su fe, dejando su huella no solo en la memoria de la gente, sino también en los cielos. Cada gota de sangre derramada se convirtió en una semilla que brotó en una fe ardiente. El profeta veía el sufrimiento de sus seguidores, pero no retrocedía. Sus oraciones estaban llenas de súplicas por fuerza y paciencia, y su corazón, de una determinación inquebrantable. Cada pérdida era un golpe duro, pero al mismo tiempo fortalecía la unidad y la resistencia de la comunidad. La tiranía intentaba romper su voluntad, pero la verdad que él portaba era más fuerte que el dolor y la muerte. El poder de la Meca endureció sus medidas, capturando y torturando a quienes permanecían fieles. Pero incluso en las horas más oscuras, cuando la tierra parecía empapada de sangre y desesperación, la chispa de esperanza no se apagaba. Reuniones secretas en cuevas y lugares apartados, susurros de las primeras revelaciones, todo esto era como una luz que impedía que la noche consumiera las almas. La ciudad se convirtió en un campo de batalla donde la lucha invisible por la fe se libraba en cada paso. El miedo y el odio paralizaban las calles, pero también aumentaban aquellos que preferían morir antes que renunciar a la verdad. Padres y madres ocultaban a sus hijos, temiendo por sus vidas, los jóvenes iban a la muerte por palabras que parecían demasiado grandes para rechazarlas. Este periodo fue una gran prueba, cuando la fe pasaba por el fuego de la crueldad y la traición. Pero cada gota de dolor nutría las semillas de las que algún día crecería un jardín invisible pero invencible de fe, iluminando el camino de las generaciones. En el aire de la Meca pendía una oscuridad impenetrable, pesada y opresiva, como presagio de desgracia. Muhammad y sus fieles, consumidos por el miedo y un fuego interior, se reunían en rincones secretos de la ciudad, donde cada palabra era un disparo contra el silencio, y cada pensamiento, un desafío a la locura del mundo que los rodeaba. El poder de los clanes, como una niebla negra, apretaba lentamente la garganta del profeta, mientras Abu Talib, el último bastión de protección, sentía como las últimas fuerzas abandonaban su cuerpo herido. Las arenas ardientes de la Meca reflejaban la cruda verdad, el precio de la fe se medía en gotas de sangre y noches interminables de miedo. Toda la vida se había convertido en un implacable torbellino de conspiraciones y traiciones, donde incluso el aire parecía impregnado con el veneno de la enemistad. En cada esquina acechaba una amenaza, y cada susurro podía ser el último sonido. Pero incluso cuando la oscuridad de la noche se espesaba y parecía que la luz desaparecía para siempre, el destino no abandonaba a sus hijos sin esperanza. La cueva de Hira se convirtió en refugio contra la implacable persecución, un lugar donde el tiempo se detenía y la misma naturaleza tomaba el papel de protectora,
Una telaraña que atrapaba la mirada de los perseguidores y el nido de un ave que cerraba la entrada con su silencio. Allí, en lo profundo de la roca, resonaban oraciones semejantes a un llamado a las fuerzas superiores, al fuego capaz de derretir el frío de la indiferencia y la crueldad. Aquí, en la penumbra, no nacía solo la fe, sino la lucha por el alma del mundo. El camino hacia la salvación atravesaba el desierto, donde cada movimiento parecía una batalla contra uno mismo. El sol ardiente chupaba vorazmente la humedad del cuerpo, y el viento, cargado de arena, parecía intentar borrar la memoria del pasado. Pero adelante, como un espejismo de esperanza, brillaba Medina, una ciudad que podía convertirse no solo en un refugio, sino en el hogar de una nueva era. Allí no esperaban espadas, sino manos extendidas para la paz, no miedo, sino una fe capaz de calentar corazones congelados. Medina abría una nueva página, una sociedad desgarrada por disputas internas, donde cada tribu guardaba una antigua herida lista para sangrar. Pero con la llegada del profeta, sobre esa fragmentación se posó un silencio lleno de presagios de cambio. No había ilusiones allí, la lucha por la unidad era cruel, distinta a la guerra de espadas, mucho más profunda, atravesando el alma. Entre palmeras y calles polvorientas nacía un nuevo pacto, donde los fuertes serían escudo para los débiles, y cada paso adquiría sentido a la luz de la justicia divina. Las nuevas leyes sonaban como un reto severo, justicia para todos los que siguieran el camino, sin importar la sangre ni la tribu. Allí no se construía solo una comunidad, sino una fortaleza de fe donde cada persona tenía valor. La traición se castigaba con dura retribución, pero la protección de los débiles y la unidad traían bendición. Esta nueva tierra acogía a los que buscaban salvación y rechazaba a los que querían destruir la luz. Bajo el sol abrasador, Medina cobraba vida con una nueva esperanza, ya no a la sombra de la persecución, sino bajo un cielo claro donde la oración era más fuerte que los miedos. Heridos, exiliados y buscadores de la verdad se unían en un solo cuerpo, construyendo una sociedad basada en el amor, la justicia y el sacrificio. Muhammad, cuyo espíritu ya era fuego templado por las pruebas, llevaba no solo sueños, sino el peso de la responsabilidad por cada vida, por cada despertar de la fe. Así nacía una civilización no forjada por la espada, sino por el espíritu, donde cada amanecer significaba lucha y esperanza, donde las lágrimas y la sangre se entrelazaban en el tejido de una nueva historia. Esa lucha no había terminado, solo comenzaba, y su escenario no eran los campos de batalla, sino los corazones de aquellos que ansiaban la luz en el abismo de la oscuridad.